a través de Isaías, donde dice: miren a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y mire que lo que llama la atención es que dice: mirad a mí y sed salvo. Es decir, que el ser humano necesita la salvación. Y esta predicación o esta escritura la trae este hombre inspirada por Dios, trayéndole este mensaje al ser humano, que a Dios hay que mirarlo para la salvación. Y por eso la inclinación en esta tarde es que a Dios solamente, a Él hay que mirarlo para la salvación. Y de pronto en esta tarde se preguntarán ustedes: ¿y de qué van a ser salvos? Resulta que la Biblia dice que el pecado, cuando llegó en el principio a Adán y a Eva, la Biblia dice que Dios les había dicho a ellos: si comen del fruto que está en medio del huerto del Edén, dice, si comen de ese fruto se van a morir. Y la palabra de Dios registra que lo que hizo Adán y Eva fue comer de ese fruto, y por cuanto desobedecieron a la voz de Dios, entonces ahora, a partir de ese momento, ellos se constituyeron pecadores. Es decir, cayó tras ellos el problema, o podríamos decir una enfermedad grande que se llama el pecado. Entonces el pecado lo que los hizo a ellos fue alejar de Dios, y tras el pecado llegó la muerte. Tanto es así que la misma Biblia nos dice en el libro de Romanos que la paga del pecado es la muerte. Y por eso es, amigo José, y acá el amigo José también, es que nosotros los seres humanos morimos. ¿Por qué? Porque en el principio Adán y Eva pecaron, y entonces como ellos murieron, nosotros, como somos descendencia de ellos, nosotros también tenemos que tener esa misma cuestión. Ese con 10 años vamos a partir. Pero ¿cuál es el problema que pasó en el principio? Que Adán y Eva desobedecieron a Dios y se constituyeron pecado. Es decir, cayeron en transgresión. Es decir, desobedecieron la palabra de Dios, y ahora el pecado los hizo alejar de Dios. Ajá, ¿y cómo fue eso de que los hizo alejar de Dios? La Biblia dice que Adán y Eva los vistió y los sacó del lugar del paraíso o el huerto del Edén, y los sacó. Es decir, quedaron lejos de la presencia de Dios, quedaron por allá, como digo, apartados. ¿Por qué? Porque estaban en una forma no muy digna delante de Dios, porque nuestro Dios es santo. Y entonces Dios no tiene comunión con el pecado. Y a raíz de la desobediencia, entonces Adán y Eva quedaron excluidos. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que la humanidad quedamos lejos sin Dios. Entonces, por eso el hombre necesita venir a Dios para la salvación. Y por eso el escritor trae el mensaje de parte de Dios. Dice: miren a mí. Pero no es que hay mirar a Isaías, no, es a Dios, porque el mensaje es del Señor. Dice: mira a mí y sé salvo todos los términos de la tierra. Es decir, que en todo lugar donde hay un ser humano, el mensaje de parte de Dios es que el ser humano debe mirar a Dios para la salvación. ¿Por qué? Porque el ser humano sin Dios no tiene perdón. Y el ser humano necesita el perdón de sus pecados. Señor José, el amigo José, el hermano José y el hermano Oni, y todas las personas que nos escuchan por medio de este medio que está aquí el hermano grabando, todos somos necesitados de Dios y necesitamos mirar a Cristo. Porque Dios en la antigüedad dijo: miren a mí. Y entonces cuando ese que dijo y ordenó que dijeran que vinieran a mí y sean salvos, un día ese se manifestó en carne. Y ese es Dios. Y entonces este que emitió esa palabra un día se manifestó en carne en la persona de Jesucristo. Y entonces, como Jesucristo es Dios, dice la palabra de Dios, Jesucristo es Dios, según Romanos capítulo 9, verso 5, dice: el cual es Dios, porque dice que según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces, este Señor Jesús, el Hijo de María, este hombre que nació de María, este fue Dios, pero manifestado en carne. Entonces, este que dijo en el principio: miren a mí, entonces Jesucristo en su manifestación, antes de partir para el cielo, entonces nos dejó este consejo que tenemos acá, donde leímos en San Marcos, el que acabamos de leer, también, que donde dice la palabra: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vuelve y llega la misma palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y Isaías dice: miren a mí y ser salvo todos los términos de la tierra. Y ahora Jesucristo dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y termina diciendo ese otro versículo, 16: mas el que no creyere será condenado. ¿Qué nos deja dicho el Señor en esta tarde por medio de esta palabra? Que el ser humano necesita a Dios. ¿Y para qué necesita a Dios? Para la salvación. A Dios no lo necesitamos, amigos, para solamente conocerlo por historia, porque en realidad nuestros abuelos nos enseñaron que hay un Dios que lo creó todo, y en fin, es algo que sí, esto viene de familia, que nos enseñaron.
pero además de que nos lo han enseñado nuestros padres, nosotros debemos de recibirlo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos el perdón. Porque el ser humano necesita el perdón ¿de qué? De sus pecados. ¿De qué tiene que arrepentirse usted? ¿De qué tiene que arrepentirse usted? ¿De qué tiene que arrepentirse usted? ¿De qué tengo que arrepentirme yo? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? La Biblia dice que de nuestros pecados. ¿Y cuáles son nuestros pecados? La desobediencia que heredamos en Adán y en Eva. Por eso aquí hay un versículo más que también les voy a permitirme leer. En cierta ocasión, el apóstol San Pedro estaba predicando la palabra de Dios en el día de Pentecostés y le preguntaron a Jesucristo, porque cuando él les dio un mensaje de parte de Dios, entonces cuando ellos escucharon la palabra de Dios, ellos les quedó una inquietud. ¿Y cuál era la inquietud? ¿Qué debían hacer ellos para ser salvos? ¿Qué debían hacer ellos? Porque en realidad se sintieron culpables porque Jesucristo a través de Pedro les había explicado sobre la palabra de Dios, y cuando escucharon a Pedro, mire lo que ellos le preguntaron a Pedro. Cuando ellos escucharon la palabra de Dios, entonces dice la palabra de Dios en el verso 37. Cuando ya Pedro les predicó la palabra de Dios, dice la palabra en el verso 37, capítulo número 2 de Hechos de los Apóstoles, dice: al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Es decir, ¿qué vamos a hacer para que seamos nosotros salvos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Porque se dieron cuenta que realmente el ser humano había crucificado en aquel entonces a Cristo que había llegado y que estaban necesitados de Dios. Y entonces la pregunta era: ¿qué haremos, varones? ¿Por qué? Porque no tenían bien claro qué era lo que tenían que hacer. Pero el apóstol Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, les da la respuesta en el verso 38, y miren lo que dice. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que aquí Pedro comenzó la predicación de la palabra de Dios por medio de Jesucristo. Cuando dijo que vayan por todo el mundo, aquí Pedro comienza esta grande misión a predicar el Evangelio. Y como había una pregunta que había que hacer, Pedro dijo la respuesta es: hay que arrepentirse. Pero no solamente hay que arrepentirse, sino que también hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Cuál pecado? Como al golpe le digo, el pecado que le damos desde Adán y Eva. Y para que ese pecado sea perdonado, la Biblia dice que debajo de la tierra no hay otro nombre en el cual nosotros podamos tener salvación. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Y me voy a permitirme leer otro verso que me constata lo que les estoy diciendo. Miren lo que dice el capítulo 4, verso 12 del libro de los Hechos. Dice: y en ningún otro hay salvación, apuntando a quién, a Jesucristo. Y dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vuelve y sale la palabra: en que podamos ser salvos. Isaías, ¿qué dijo de parte de Dios? Vengan a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, ¿verdad? Jesucristo lo dijo a los discípulos: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cierto que sí? Y entonces el apóstol Pedro le predicó en el día de Pentecostés y dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Es decir, que para que sean salvos. Y ahora el apóstol viene y recalca y vuelve y dice: en ningún otro hay salvación, porque debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿qué podemos aprender en esta tarde? El ser humano necesita a Dios para la salvación. ¿Y quién es Dios? Jesucristo, porque Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya, digamos gloria a Dios. Gloria y lo a Dios. voy a ver también aquí en la Biblia. Aquí lo dice la Biblia en primera de Juan, en el capítulo número 5 y en el verso 20. ¿Qué es lo que nos dice al respecto? Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es decir, que el ser humano necesita la vida, y la vida la encuentra en ¿quién? En Jesucristo. Por eso Jesucristo, cuando estuvo en su manifestación de carne, Él también predicó y anunció que Él era el camino, que Él era la vida, y no que Él era, es que Él es. Aleluya. Y mire
aquí esta reflexión, mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo número 14 del Evangelio según San Juan. El capítulo 14 dice el verso 6, dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, es el camino que nos conduce al cielo. Aleluya. Por eso esa vida y esa salvación que nos predicaron a través de Isaías, cuando dice que miren a Dios para que seamos salvos, hoy esa salvación, señor José, amigo José, hermano y todos los que me escuchan por medio de este sonido que estaban grabando acá, esa vida la encontramos es por medio de Jesucristo. Así que en Jesucristo en esta tarde yo los invito para que si alguno de ustedes quiere recibir a Cristo para vida, para perdón de pecados, reciba a Cristo en su corazón, porque para eso nos mandó a predicar. ¿Para qué? Para que lo miren a Él, porque miren a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y como hay un solo Dios, ese solo Dios se manifestó en carne y es Jesucristo. Y por eso hay una canción hermosa que dice: hay vida en Jesús, hay vida en Jesús. Gloria a Dios, yo voy a adorar a la patria celestial, porque hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, aleluya. Hay vida en Jesús, oh, gloria a Dios, yo voy a adorar a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Amén.